Don Giovanni es la segunda colaboración entre Mozart y Lorenzo da Ponte, y para entender los orígenes de Don Giovanni hay que retrotraerse al estreno de su anterior colaboración, que es Bodas de Fígaro, que se estrenó en el Burgtheater de Viena el 1 de mayo de 1786 y que no tuvo éxito, se lo dieron nada más que 9 representaciones. Pero en diciembre de ese mismo año, del 86, la obra se estrenó en Praga, la estrenó la compañía de ópera italiana que estaba operando allí, y allí fue un éxito descomunal, pero bueno, descomunal, que estuvo en escena ininterrumpidamente hasta bien avanzada la primavera, hasta mediados de abril. Entonces, en enero de 1787, cuando la obra ya llevaba un mes algo en cartel, los masones de Praga, presididos pues por el conde Johann Joseph Thun, que era el padre de Franz Joseph Thun, que era miembro de la logia Zurbaren Eintracht de Viena, que era donde estaba Mozart también en aquella época, invitaron a Mozart a venir a Praga pues para asistir a alguna representación, para dirigir algún concierto, en fin, pues para celebrar o para solemnizar el éxito que la obra estaba teniendo en la ciudad y el éxito que su música tenía. Se tocaba en los cafés, había habido numerosísimos arreglos de fragmentos, de arias, todo el mundo conocía la música de Bodas de Fígaro. Entonces, Mozart, precisamente para esta visita, compone 2 obras que son 2 obras maestras, la famosa Sinfonía 35, La Praga, y el concierto de piano en do mayor, que luego los va a estrenar allí. Son los números del catálogo Kegel, el 503 y el 504, por cierto. Llegará a ganar 1000 gulden, 1000 florines nada menos, con los conciertos de abono que realiza en la ciudad. En fin, cuando se vuelve otra vez, después de algunas semanas, se vuelve para Viena, lleva el encargo que le han hecho los empresarios, que había 2 empresarios de la compañía de ópera italiana, eran Domenico Guardasoni y Pasquale Bondini, que alternaban, ¿no?, la cuestión de contratación de cantantes y de la producción escénica. Están agradecidísimos porque dicen que Mozart es quien les ha salvado de la quiebra económica, que efectivamente además sucedió, y entonces le encargan una nueva ópera a Mozart y a da Ponte. En el libro de memorias de da Ponte, él cuenta que de la misma manera que Bodas de Fígaro había sido un proyecto de Mozart, pero que en el caso de Don Giovanni la idea había sido suya. Bueno, esto hay que matizarlo porque luego se ha descubierto que Domenico Guardasoni le mandó a da Ponte, para que se inspirara a partir de ella, el libreto que Giovanni Bertati había hecho para la ópera del Convidado de Piedra de Giuseppe Gazzaniga, que se había estrenado ese mismo año en Venecia, que había tenido mucho éxito, aún no había llegado a los países de habla alemana, pero el libreto sí se había traducido a diversas lenguas y circulaba ampliamente por toda Europa. Efectivamente, muchos elementos del libreto de Bertati están en el libreto de da Ponte, aunque funciona mejor el libreto de da Ponte en su conjunto. Don Juan y Don Quijote son los 2 grandes prototipos que la literatura española ha exportado al mundo de la ópera, no solo de la ópera, sino al mundo del teatro en general. De hecho, concretamente, de la obra de Tirso de Molina, que bueno, parece ser que en realidad es de Andrés de Claramonte, de Don Juan, la han trabajado pues autores como Goldoni, como Molière, y precisamente de la obra de Molière es donde coge la inspiración Giovanni Bertati para el libreto, que luego a su vez va a inspirar el libreto de da Ponte. Mozart compone la obra en el verano de ese año, del 87, entre julio y agosto, y en septiembre se marcha para Praga, donde se va con la familia, se va con da Ponte también, y allí es donde van a acabar la escritura, la composición de la obra. El estreno estaba anunciado para el 14 de octubre y se quiere coger ese día porque la archiduquesa de Toscana, María Teresa de Toscana, que es la hija de Leopoldo II, o sea, es la sobrina de José II, el emperador de Austria en ese momento, estaba de paso por la ciudad, y entonces se quiere solemnizar la visita del aristócrata estrenando a Don Giovanni. Pero no se puede. Mozart y da Ponte aducen problemas de montaje porque es una obra muy complicada, y lo que se hace es que se repone Bodas de Fígaro y el estreno se pospone hasta el 24 de octubre. La realidad y lo que pasaba es que no querían que la viese la archiduquesa por el temor de que la considerase una obra pues demasiado inmoral. De hecho, ellos mismos habían presentado la obra a censura en Viena y faltándole algunas escenas, para que la censura la autorizase, como se iba a ver en Praga
pues tampoco iba a haber mayores problemas, pero así digamos que se curaban en salud. Luego el estreno sufrió otro retraso, en esa ocasión porque hubo un intérprete que se puso enfermo y ya por fin la obra llegó a las luces de las Candilejas el día 29 de octubre y fue un exitazo absolutamente descomunal, bueno, pues comparable al que el año anterior había tenido Bodas de Fígaro. Entonces el libreto, por cierto, no el libreto, la partitura se quedó en poder de Lorenzo da Ponte, y Lorenzo da Ponte luego el autógrafo de Mozart se lo regaló a Paulina Viardó, a la hermana de María Malibrán, hija de Manuel García, cuando ella se casó precisamente con Viardot, con Luis Viardot, el escritor, y luego ella le legó la partitura a la Biblioteca de París, que es donde actualmente se encuentra. Don Giovanni es, bueno, es una ópera bufa teóricamente, pero es la culminación, las tres obras con Da Ponte son la culminación del propósito de Mozart de unificar bajo una misma rúbrica pues todos los modelos de música teatral que había en el momento. El ideal de Mozart antiguamente había sido la ópera seria, pero cuando compone Idomeneo se da cuenta de que el código es demasiado rígido y que es imposible su propósito. Tiene un segundo intento cuando José II le encarga un Singspiel, que va a ser el rapto en el Serrallo, pero el problema es que ahí lo que no se puede unificar es el ideal sinfónico con el ideal teatral, precisamente porque, claro, un Singspiel es una cosa discontinua, hay mezcla de teatro hablado y mezcla de teatro cantado. Entonces, esa unificación, al final, cuando va a llegar, va a ser precisamente con las tres óperas con Da Ponte, que son en principio tres óperas bufas, pero claro, el trabajo que Mozart hace aquí es mucho más complejo, porque lo que hace es introducir en el seno de la ópera bufa personajes que vienen de la ópera seria, personajes de medio carácter, como es en este caso concreto, como es Don Giovanni, como es Doña Elvira, pero luego están personajes absolutamente trágicos, absolutamente de ópera seria, como es Doña Ana, como es Don Octavio, como es, por supuesto, el Comendador. No solo eso, sino que para darle más empaque al aspecto sobrenatural de la obra, la vuelta del Comendador como estatua, Mozart utiliza los trombones, que solamente los utiliza ahí para acompañar la voz del Comendador, que a su vez esto es algo que viene de la escena del oráculo del Alcestes de Gluck, y que el propio Mozart lo había utilizado para resaltar la voz del dios Neptuno en Idomeneo. O sea que, claro, es un elemento absolutamente de ópera seria, de ópera trágica, ¿no? Luego, además, claro, como el código de la ópera seria es muy rígido, porque en último extremo era una sucesión de arias, Mozart precisamente lo que hace es justamente lo contrario, buscar que la unidad teatral sea no el aria, no el dúo, sino la escena. Y efectivamente, claro, los dos grandes modelos son los finales de acto, que esto es algo propio de la ópera bufa, que los finales de acto son muy complejos. Mozart ya desarrolla esto hasta unos extremos verdaderamente insólitos en la época. Son grandes bloques que además están unificados tonalmente. En el caso de Don Giovanni, el finale primo, el final del primer acto, está unificado en do mayor, es como una gran sinfonía teatral. El segundo final está unificado en re mayor y, claro, ahí ocurren muchísimas cosas musicalmente y todavía más cosas desde un punto de vista argumental, desde un punto de vista teatral. Son verdaderas óperas en miniatura. Bueno, una idea del tamaño que esto tiene es que el final del primer acto son 653 compases y el final del segundo, el del segundo acto, 871 compases, nada menos, ¿no? Don Giovanni es la ópera de apariencia más caótica y más episódica de las tres que Mozart y Da Ponte abordan juntos, pero claro, también es la que tiene una mayor complejidad de registros. Quiero decir, es la que está lo cómico, está lo trágico, pero también está lo sobrenatural. Eso, claro, le da a la obra una complejidad especial, pero es que además hay más, porque es que hay un aspecto de tipo metalingüístico que en ninguna obra de la época se ha desarrollado hasta este extremo. La famosa escena, el baile del final del primer acto, cuando aparecen tres orquestitas en escena, que una está tocando un minueto, que la danza de tipo aristocrático, la otra a la vez está haciendo una contradanza, que es la danza mesocrática, burguesa, urbana, la tercera está haciendo una alemanda, que es la danza campesina. Las tres danzas a la vez es una heterofonía, aunque Mozart con grandísima habilidad ha conseguido que estén unificadas armónicamente, pero no en cuanto al ritmo armónico, claro, eso es otra cuestión. Y claro, esta escena es una auténtica metáfora
musical de lo que previamente nos ha contado Leporello en el área del catálogo, que es que don Giovanni elige a sus amantes en todas las clases sociales, lo que luego Zorrilla va a decir aquello de desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, ¿no? Pues es exactamente la misma situación. Pero además hay más, y es el final de la obra, cuando también hay una orquesta en escena. Ahí resulta que la orquesta tiene que tocar fragmentitos de lo que eran las 3 óperas que más éxito tuvieron en Viena, en Austria, en esa temporada, que eran, claro, La cosa rara de Martini Soler, otro temita que viene de otra ópera de Giuseppe Sarti, que se llama Fra i due litiganti il terzo gode, y luego, naturalmente, el Non più andrai de Las bodas de Fígaro, que si no había tenido éxito en Viena, sí que lo estaba teniendo, o sí que lo había tenido en Praga. Naturalmente, la tendencia constructiva general es que toda la obra, por así decir, se refleja en cada uno de sus segmentos, todo el bloque inicial, empezando por la obertura y concluyendo con el fin del dúo que tiene doña Ana con don Octavio, está todo unificado en re menor, aunque haya una breve interrupción, un breve recitativo de Leporello y don Giovanni, pero hay que verlo como una unidad única, todo en la unidad, en la tonalidad bueno, que empieza y acaba, ¿se entiende? Por en medio pasan otras cosas. En la tonalidad de re menor, que la tonalidad de re, el tono de re, es, digamos, el tono de referencia fundamental de toda la ópera, que en términos muy generales podemos decir que re menor es la ley vulnerada y re mayor es la ley restaurada, es la tonalidad en que acaba la ópera, bien que ninguno de los personajes supervivientes alcance ninguna real gratificación. Pero bueno, ese es otro comentario que Mozart hace sobre el libreto. La dimensión sobrenatural Mozart la ha dado de una manera tremendamente económica y tremendamente eficaz, que es recurriendo a un acorde que bueno, se llama técnicamente el acorde de séptima disminuida, pero esto da igual, que está formado por las notas si, re, fa y la bemol. Ese acorde no suena más que en 4 momentos en la obra, pero son 4 momentos cruciales. El primero es la herida que don Giovanni le infringe al comendador, de la que luego va a morir. Después es el momento, poco después, en que doña Ana, con el cadáver todavía caliente de su padre en sus brazos, comprende que el padre ha muerto, vive la experiencia de la muerte del padre. Y dice esto de Padre mío, Padre amato, ahí suena ese acorde también. Después vuelve a sonar cuando ella, en el acto siguiente, se dé cuenta que el hombre que ha intentado forzarla al comienzo de la obra es precisamente don Giovanni, y entonces se lo dice, le cuenta esto a don Octavio, bueno, y a nosotros también, no lo ha hecho explícito hasta ese instante, y dice lo de don Octavio son morta. Ahí suena también ese acorde, y claro, la última vez es cuando vuelve el comendador, pero en forma de estatua. Y la primera que lo ve es precisamente doña Elvira. El grito de doña Elvira es sobre el acorde de séptima disminuida, que es un acorde absolutamente normal de la gramática tonal de la época, pero que Mozart le da aquí una presencia particular porque le permite relacionar, por lo que podríamos decir, las dos instancias irrepresentables, que son el sexo, o la conciencia del sexo, en el caso de doña Ana, y la muerte. Claro, la obra coge con esto un empaque y una profundidad absolutamente filosófica, digamos, hasta en cierto grado, pues metafísica, por lo que está hablando de la constancia, de la pervivencia del tiempo y de la pervivencia de la eternidad dentro del tiempo, que le dan a la obra pues esa dimensión absolutamente singularísima que ninguna otra obra de esta naturaleza tiene. Don Giovanni se repuso luego en Viena, el 7 de mayo del año siguiente, del año 88, por deseo especial del emperador, porque le había llegado el eco del éxito que la obra estaba teniendo en Praga. Y fue, por cierto, un absoluto fracaso, por desdicha para Mozart. Para la versión de Viena, pues Mozart hizo algunos arreglos, por ejemplo, cambió el aria de don Octavio del Mio Tesoro por el aria Dalla sua pace, y luego añadió una aria nueva para doña Elvira, que es el Mitradí, Quest'alma ingrata, ¿verdad? Y luego hizo algunos otros cambios pequeños, un pequeño dueto con Leporello y con Cerlina y tal. La versión que se ofrece en estas representaciones es la versión de Praga, pero añadiéndole la segunda aria de don Octavio y añadiéndole también la segunda aria de doña Ana.